Hola a todos mis queridos seguidores de YouTube y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos una historia que es puro chisme de celebridades, romance y honestamente un poco de sorpresa que no esperábamos. Hoy vamos a desgranar todos los detalles sobre la increíble propuesta del manager de Kerem a Hande Nace un nuevo amor. Si han leído bien el título y créanme, la historia detrás de esto es más fascinante de lo que imaginan. Siempre es un placer conectar con ustedes, la mejor comunidad de YouTube que uno podría desear. Ustedes son los que hacen que cada vídeo valga la pena, con sus comentarios, sus reacciones y su constante apoyo. Si son nuevos por aquí y esta es su primera vez viéndonos, les doy la más cordial bienvenida. Les aseguro que aquí encontrarán noticias frescas, análisis interesantes y, como hoy, historias que nos hacen soñar un poquito. Y para que no se pierdan nada de lo que publicamos, les invito a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo y activen la campanita de notificaciones. Así serán los primeros en enterarse de nuestros nuevos vídeos. Ahora vamos a meternos de lleno en el tema. ¿Quiénes son Kerem y Hande? Para los que no están tan al día con el mundo del espectáculo turco, Kerem Bürsin es un actor turco-estadounidense muy popular, conocido por sus papeles en series como Güneşi Beklerken y Sen Kalkap. Y Hande Erçel, otra estrella turca de talla mundial, ha conquistado corazones con su talento en producciones como Güneşinkler y Sen Kalkap también. Y sí, ahí es donde la cosa se pone interesante, porque ellos fueron pareja en la vida real y su relación generó muchísima atención mediática. Por años los fanáticos los shipearon, los amaron juntos y sintieron su ruptura como si fuera propia. Pero, ¿qué tiene que ver su manager en todo esto? Bueno, aquí es donde la trama se complica y se pone aún más jugosa. La noticia que ha revolucionado las redes sociales y los portales de farándula turca es que el manager de Kerem, nada más y nada menos, ha hecho una propuesta a Hande. Y no una propuesta de negocios, no señores. ¿Estamos hablando de una propuesta de matrimonio? Bueno, eso es lo que se rumorea, y lo que ha desatado toda esta tormenta de especulaciones. Vamos a desglosar esto paso a paso para entender bien el panorama. Primero, es importante recordar la historia de Kerem y Hande. Ellos se conocieron en el set de Sen Kalkap y su química fue instantánea, tanto en pantalla como fuera de ella. Su romance fue uno de los más seguidos y queridos por el público. Compartían momentos en redes sociales, viajes, y sus fans soñaban con verlos juntos para siempre. Sin embargo, en el verano de 2022, confirmaron su separación, y el mundo de sus seguidores se vino un poco abajo. Desde entonces ambos han seguido sus caminos profesionales, y aunque se les ha relacionado con otras personas, nada se había concretado de manera oficial. Ahora el manager de Kerem, un nombre que se mantiene bajo un velo de discreción en muchos aspectos, ha sido el centro de atención. Se dice que esta persona, que ha estado manejando la carrera de Kerem por un tiempo, ha desarrollado una relación muy cercana con Hande, no solo profesionalmente sino personal. Y aquí es donde entra la noticia impactante, la propuesta. Según los rumores que circulan, y que han sido recogidos por varios medios turcos de renombre, el manager de Kerem, llamémosle el manager misterioso por ahora, le habría hecho una propuesta formal a Hande. La naturaleza exacta de esta propuesta aún es ambigua y está sujeta a interpretación, pero la especulación más fuerte apunta a una propuesta de matrimonio. Imaginen el revuelo. De ser cierto, esto significaría un giro inesperado en las vidas de estas figuras públicas. ¿Cómo ha reaccionado Kerem ante esta noticia? Esa es la pregunta del millón. Al fin y al cabo Hande fue su pareja sentimental, y que el manager de uno se proponga a la exnovia del representado es, cuanto menos, una situación incómoda y peculiar. Las fuentes cercanas a Kerem sugieren que está sorprendido, quizás un poco desconcertado, pero también se dice que está enfocado en su carrera y en su bienestar. No hay declaraciones oficiales de Kerem al respecto, lo cual es entendible, ya que la situación es muy delicada y compleja. Lo que sí se sabe es que la relación profesional entre Kerem y su manager, por el momento, no se ha visto afectada. Esto sugiere que a pesar de lo sorprendente de la noticia, la profesionalidad podría estar primando. Por otro lado, ¿qué se sabe de Hande? Ella, fiel a su estilo, ha mantenido un perfil bajo y reservado. No ha habido declaraciones directas ni confirmaciones ni negaciones. Sin embargo, algunos gestos y movimientos en redes sociales han sido interpretados por los fans y la prensa como pistas.
Se dice que Ande está enfocada en sus proyectos actuales y que cualquier decisión que tome será personal y meditada. Es posible que esté evaluando la situación, o que simplemente esté viviendo su vida privada sin dar explicaciones públicas. La discreción de Ande es algo que sus seguidores respetan, pero también alimenta la especulación. Ahora pensemos en las implicaciones. Si esta propuesta fuera de matrimonio, ¿qué significaría para el futuro de Ande y para la dinámica entre los tres? Por un lado, podría ser el inicio de una nueva etapa de felicidad para Ande, una oportunidad de encontrar el amor nuevamente, quizás con alguien que la conoce bien profesionalmente y que, por lo que se rumorea, ha desarrollado un vínculo más allá de lo laboral. Por otro lado, la conexión con Kerem, su pasado, añade una capa de complejidad. ¿Cómo afectaría esto a la amistad o relación profesional que Kerem tiene con su manager? ¿Podría haber resentimientos o malentendidos? Los medios turcos están que arden con esta historia. Se han publicado innumerables artículos, se han hecho programas de análisis y los foros de fans están llenos de teorías. Algunos creen que es una jugada maestra del manager, aprovechando una cercanía para un beneficio personal o incluso profesional, aunque esto último suena un poco retorcido. Otros ven esto como una muestra de valentía y honestidad por parte del manager, de apostar por sus sentimientos a pesar de las posibles complicaciones. Y luego están los que simplemente están fascinados por el drama y el inesperado giro de los acontecimientos. Es importante recordar que hasta que haya una confirmación oficial por parte de Ande o del manager, todo esto son especulaciones y rumores. En el mundo del entretenimiento, las historias cambian rápidamente, y lo que hoy parece una bomba, mañana puede ser desmentido o tener una explicación completamente diferente. Sin embargo, la persistencia y la credibilidad de las fuentes que han lanzado esta noticia nos invitan a prestar atención. Una de las cosas que más me intriga de esta historia es cómo se construye y se desarrolla la confianza y el afecto. A menudo, las relaciones profesionales entre artistas y sus managers son intensas. Comparten largas horas de trabajo, viajes, decisiones importantes sobre sus carreras. Es natural que se creen vínculos fuertes. Pero, ¿hasta dónde puede llegar esa conexión? Cuando cruza la línea de lo profesional a lo personal. En este caso, parece que esa línea se ha cruzado de una manera muy significativa. Además, debemos considerar la reputación de Ande. Ella es una de las actrices más queridas y admiradas en Turquía y a nivel internacional. Su vida privada siempre ha sido de interés público, pero ella ha sabido mantener un equilibrio. Si esta propuesta fuera real y ella la aceptara, significaría una nueva pareja en su vida, y su público estaría, sin duda, muy atento a cómo se desarrolla esta relación. ¿Y el manager, quién es realmente? Si bien los medios lo señalan, su identidad pública es menos conocida que la de Kerem y Ande. Esto añade un aura de misterio a la situación. Un manager que hasta ahora operaba detrás de cámaras, de repente se ve en el centro del foco mediático por una razón tan personal y trascendental. Es un recordatorio de que las historias humanas, incluso en el glamuroso mundo del espectáculo, están llenas de giros inesperados y emociones profundas. ¿Podría haber una explicación alternativa? Quizás la propuesta no sea de matrimonio, sino una oportunidad de negocio única o un proyecto conjunto que requiera un nivel de compromiso y confianza que el manager quería formalizar. Sin embargo, la fuerza de los rumores apunta a un terreno más romántico. Y seamos honestos, es esa posibilidad de un nuevo romance lo que ha capturado la imaginación de todos. El impacto en la base de fans es también algo a considerar. Los seguidores de Kerem y Ande, especialmente aquellos que esperaban una reconciliación entre ellos, podrían sentirse sorprendidos o incluso decepcionados. Por otro lado, podría haber seguidores de Ande que apoyen su felicidad independientemente de con quién la encuentre. La lealtad de los fans es un arma de doble filo, y en este tipo de situaciones, las reacciones pueden ser muy diversas. En resumen, la noticia de la increíble propuesta del manager de Kerem a Ande nace un nuevo amor, gira en torno a la presunta propuesta, que se rumorea es de matrimonio, por parte del representante de Kerem Bürsin a la actriz Hande Erçel. Esta situación ha generado un gran revuelo mediático, dado el pasado romántico de Ande con Kerem. Aunque aún no hay confirmaciones oficiales, las especulaciones son intensas y analizan las posibles implicaciones para las carreras y vidas personales de los involucrados. La discreción de Ande y el enfoque de Kerem en su trabajo contrastan con el torbellino de rumores.
Lo que está claro es que esta historia ha capturado la atención de miles de personas y nos mantiene a todos expectantes ante lo que pueda suceder. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado desgranando esta intrigante historia junto conmigo. Hemos visto cómo un rumor puede convertirse en una noticia de portada, y cómo las vidas de nuestras celebridades favoritas pueden tomar giros totalmente inesperados. Hemos hablado de Kerem, de Hande y de este manager misterioso que ha puesto de cabeza a la prensa turca. La verdad es que en el mundo del espectáculo, nunca dejamos de sorprendernos. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta el final. Su tiempo y su atención son lo más valioso que me pueden dar. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Qué les parecería una relación entre Hande y el manager de Kerem? ¿Creen que esto afectará la relación entre Kerem y su representante? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, entretenido o simplemente les ha sacado una sonrisa, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Compártanlo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que disfrute de este tipo de noticias y chismes del corazón. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les reitero mi invitación a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande para todos.